Desconocen Hoy, absolutamente del en el tema mejor porque esto oficio, funciona nos muy acompaña similar al Cristian caso Lavallato en Zurita, Perú cuando ganador existía del una Premio caja Nacional de 2. Periodismo La caja Jorge 2, es decir, Mantilla era Ortega en un sistema 2010 secreto, y un sistema 2019. oculto. Todos ustedes, hoy es 13 de marzo de Obtuvo también el Premio 2019. Nacional de Es la primera vez Periodismo que hago un Eugenio video Espejo en la personal Unión para Nacional de redes sociales. Periodistas Es en por comentarles 2009. que tengo información crucial. Fue finalista y obtuvo una mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en el 2019. Con ustedes, Cristian Zurita. Amigos, bienvenidos sean a un episodio más del programa El Mejor Oficio de Udala Channel. Esta mañana me acompaña un periodista, Cristian Zurita. Muchas gracias por asistir al programa. Es un placer estar aquí con ustedes, gracias. Cristian, vamos a conversar un poco por qué el periodismo es el mejor oficio y cómo comenzó este periodismo en los tiempos donde todavía el internet no existía, donde la investigación era un poco más difícil. Me contabas tras cámaras que has empezado en el 93. ¿Cómo era en ese tiempo el periodismo? Bueno, era mucho más analógico, las herramientas de internet apenas estaban iniciando en el país, todavía no existían páginas web corporativas de las entidades estatales y privadas, eran muy pocas. Todo había que hacerlo directamente en el lugar donde se encontraba la información. Ahora la información está en línea, no tienes que en realidad moverte. Pero antes había que ir a buscarla y ese era el gran reto, ¿no? O sea, era los días en los cuales aún se quemaba a suela para todo, pues, ¿no? O sea, tenías que ir a buscar la información en los lugares, tenías que llevar oficios escritos para solicitar información, tenías que hacer lobbying y esperar horas para poder acceder a la información que tú querías. Como siempre estuve relacionado a temas de periodismo de investigación, no me interesaba tanto buscar entrevistas, no era lo que yo directamente hacía, lo que yo era buscar información y aprendí a navegar en la extensa información que existían en las entidades públicas, ¿no? ¿Qué tipos de investigaciones se hacían en esa época? ¿A quién buscaban ustedes investigar? ¿Tal vez algún político? Las mismas que se hacen ahora, solo que no a través de internet. ¿Y ¿Sí? cómo lo hacían? Explícame un poco más quién era el presidente en esa actualidad y a qué buscaban de ese presidente, qué información recababan. Bueno, yo llegué cuando Sixto Durán Ballén aún estaba iniciando su mandato. Y pues había que hacer muchas investigaciones. El trabajo se parece mucho al actual. Y había que investigar a todos los funcionarios, había que identificar en dónde estaban sus propiedades, sus recursos, si es que existían declaraciones de bienes, y eso se lo hacía acudiendo a diversas instancias públicas para acceder a esa información. Y había que buscar sobre todo mucha información a nivel judicial. La justicia siempre ha sido una línea muy importante de acceso a información muy sensible que te permite identificar y encontrar cosas inéditas. Y yo trabajaba mucho allí, o sea, porque siempre se identificaban juicios, sobre todo de carácter penal y civil. Lo civil es muy importante y pues lo que había que hacer era ir de juzgado en juzgado. Antes en los juzgados existía un libro que se llamaba Libro de Ingresos, en el cual se anotaba el ingreso de un proceso judicial, los nombres, y existía dos tipos de forma de identificación, cronológicamente, y existía también un índice alfabético. Y tenías que buscar en ese gran libro. Se buscaba en ese libro, sea cronológicamente o por los nombres, y se podía acceder, y eso había que hacer en todos los juzgados. Entonces uno entraba a un juzgado, buscaba al secretario, le decía por favor el libro de ingresos, y en el libro de ingresos me ponía a revisar desde los años que sean. Y en ciertos momentos también hacía investigación documental, que es tal vez donde fui así como perfeccionando el tema de investigación. A mí me pedían
temas, me decían, mira, en el año 52 hubo un juicio contra un gringo. Averigua. ¿Qué gringo? No, yo no podía preguntar porque eso es el mensaje a García. Claro. ¿Ya? El mensaje a García, o sea, yo tenía que ir, yo no preguntaba, me decían y yo iba. Y lo primero que hacía era simplemente tratar de documentar bibliográficamente a través de los periódicos. Entonces lo que yo iba, iba a la biblioteca, a la hemeroteca de la Casa de la Cultura, donde existe una un vasto archivo de todos los periódicos y de todas las publicaciones que se han hecho en este país. Es maravilloso entrar allí y encontrarte con la historia, ¿sí? Entonces lo que yo decía, por favor, deme todos los periódicos del año 52. Y me ponía a revisar de página en página. Y si no encontraba en ese periódico, decía, deme este otro periódico, hasta que encontraba la información. ¿Qué periódicos había en ese entonces? ¿Cuáles eran los que pero escribían? me estás hablando del año 52, había El Comercio, había El Día, había El Tiempo, ¿sí? Entonces, en esos tres periódicos había El Telégrafo y había obviamente El Universo, ¿sí? Se me está yendo, no, básicamente eran esos periódicos y había otros que eran de línea de izquierda que nacían y se iban pulverizando, pero buena parte de la información estaba allí. Cuando tenía que ser ya un poco más exacto, acudía al propio archivo del diario El Comercio y se guardaba la información en films, y era súper interesante porque lo que te ponían era una pantalla y tú ya no revisabas el periódico, sino que ibas pasando los films y podías ir revisando. Y me quedaba horas porque en realidad lo que me quedaba era leyendo. ¿Era más difícil que ahora o ahora Era es más mejor que difícil? ahora. Era mejor. Por supuesto. Esa es que la era mejor palabra. porque ahora tú puedes hacer una búsqueda específica y si no la encuentras dejas de buscar. Y nuestra primera fuente es Google. Sí, pero de lo contrario tienes que ir navegando en un montón de información hasta encontrar lo que requieres, y eso es lo que se hacía. Y en esa lectura, pues yo entendí lo que era el país. Yo comprendía quiénes eran los protagonistas, los hechos. ¿Y qué es lo que nosotros como jóvenes que estamos empezando en esta era tecnológica del periodismo tenemos que hacer para lograr recuperar esa esencia que tú mencionas que era mejor del periodismo? Tal vez era mejor porque te abría una gama de posibilidades para acceder a cosas que ahora ya no tienes interés. O sea, de pronto si te dicen, busque el gringo en el año 62, No lo vamos a hacer. Posiblemente esa información no la encuentras. Pero si te dicen, busque esa información del año 98, vas a acceder. Pero en esa búsqueda de pronto te pierdes de toda esta maravilla de hechos que sucedían en aquellos años, ¿no? Entonces navegar, abrir un periódico y simplemente ver la diagramación o la estructura publicitaria de aquellos tiempos es maravilloso, ¿sí? Es como acercarte o mirar con ojo crítico esta película que acaba de hacer Quentin Tarantino de Había una vez en Hollywood, que lo que es, más que todo, es una remembranza de cómo era la estética de los años 70. Es una gran reconstrucción de la estética de los años 70. Entonces tú ves cosas que ya que no tienes imaginación y crees que existieron. O sea, ves publicidad, ves colores, ves modas, ves formas de pensar de pronto distintas a las que tenemos. Entonces esa posibilidad solo te da navegar en lo analógico, en el papel. ¿Cuáles son los riesgos por los que tiene que pasar un periodista de investigación? ¿Alguna vez has sentido estar en peligro por publicar algo que has investigado? ¿Te has sentido reprimido por algún político? ¿Cuáles son esos riesgos que nosotros como periodistas enfrentamos? Hacer periodismo es un riesgo. Mucho más en estas circunstancias, porque yo sí creo que vamos casi construyendo globalmente un mundo orwelliano. Y eso es grave, porque en sociedades cada vez más totalitarias lo que vamos a ver es una degradación y una persecución mayor a quienes hacen este oficio. El periodismo es en esencia una construcción liberal y libre. Y eso pues trae muchas amenazas.
no creo que sea adecuado hablar de las amenazas que he tenido porque va a asustar, ¿sí? Pero esta profesión es de personas indignadas y valientes. Tienes que ser valiente para ser periodista de investigación. Y tienes que ser muy valiente para hacer periodismo de investigación en América Latina. ¿Cuál ha sido esa investigación que ha marcado tu vida como periodista? O sea, que tú confirmas y dices, gracias a esta investigación yo compruebo que el periodismo es el mejor oficio. De muchas cosas yo me he sentido orgulloso. De muchas. Tal vez la investigación que a mí más me haya llenado es la investigación de Odebrecht, no la actual. No la actual. ¿De cuál? La primera investigación que se hizo en América Latina sobre Odebrecht la hice yo en el año 2008. ¿Sí? Y ahí descubrí y encontré cosas enormes, cosas que yo no me esperaba, cosas que incluso generaron influencias a nivel internacional para impedirme participar en premios en los cuales tenía yo una posibilidad enorme de habérmelos ganado. Y fue el descubrimiento de cómo Odebrecht construyó mal una central hidroeléctrica. ¿En dónde? ¿En qué país? ¿Aquí en Ecuador? En Ecuador, sí. Y ese descubrimiento fue visitando y estando en los lugares, donde estaba la información y nadie me la daba. Hasta que por conversando con algunas fuentes informativas me indican que el jefe de ingeniería tenía un hostal en Baños y que trate de hablar con él y fui allá. Entonces, sin que sepa nadie, ni siquiera el medio en el cual yo trabajaba, tomé mi auto, me fui con mi familia un viernes en la noche y me hospedé en esa hostería. Y a la mañana siguiente, mientras tomaba café, dos de los técnicos brasileños de Odebrecht, con otro ecuatoriano, discutían todos los problemas de la central en la mesa de al lado. Y mientras hablaban... ¿Te sentías un espía? Mientras hablaban yo tomé nota en 3 servilletas. ¿Ya? Wow. Esas 3 servilletas al final armaron y estructuraron una investigación que terminó con la salida de Odebrecht en Ecuador y terminó constituyendo lo que significaría la estructura de Arroz Verde que ahora conocemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó la investigación? 1 mes y medio. En 1 mes y medio recabaste toda la información necesaria. Pero el seguimiento me llevó 7 meses. O sea que no dejamos de generar información en los 7 meses restantes hasta que Odebrecht se fue del país. ¿Y cuáles fueron esas fuentes a las que tú sabías principalmente que tenías que llegar para lograr esa información? Eso es lo que hay que descubrir, porque tú no sabes a qué fuente llegar. Esto es un palo de ciegos. Esto es como un ciego que va abriéndose camino por un laberinto en el cual desconoce su trayectoria. Así es. Entonces vas conociendo y vas tratando de interpretar y ubicando todas estas personas que te pueden ayudar con información en la medida que tú caminas. Ahora es un poco más fácil porque tienes el internet y tienes información documental de primera mano, de primera línea, que es oficial y que puedes hacer muchas cosas. Ya no necesitas incluso contrastar porque existe información oficial colocada allí. Pero ya cuando estás estructurando y armando una historia, el tema humano no es fundamental y tienes que acercarte a ellos y buscarlos, ¿no? Creo que el gran desafío del periodismo actual está en la necesidad de seguir construyendo fuentes que te brinden información sensible y información importante. ¿Sí? Después de que ya tenías en esa servilleta, en esas 3 servilletas escrita todo lo que tú habías escuchado, ¿con qué fuentes verificaste lo que escuchaste? Ellas eran las fuentes. Claro, o sea, yo no podía ir a identificar qué problemas existían en el sistema en el desarenador que tenía no podía entrar porque nadie me iba a dejar entrar, pero ya sabía ese problema. Ahora, eso lo fui verificando con algunas personas que conocían el tema y que habían observado los planos
iniciales, el proyecto inicial. Entonces, la información que yo tenía, lo que hice fue contrastarla con los técnicos que habían diseñado el proyecto. Entonces decía, mira, aquí hay este problema, y decían, sí, exactamente esto sucede, esto sucede. Y cuando publiqué, Jorge Glass era presidente del Fondo de Solidaridad y me dijo, sí, exactamente todo lo que tú has publicado es cierto, tenemos otros problemas. Y tenía yo entonces una relación muy amable con Jorge Glass. Y me entregó buena parte de la información y esa relación de alguna manera de fuente periodista se fue resquebrajando a medida que el caso se iba haciendo más complejo y dejamos de hablar por ahí a finales e inicios de 2009. Y si tú conocías tan cercanamente a Jorge Glass, ¿crees que él es culpable de todos los delitos por los que se le acusa, pero que ahora está en la cárcel? Me costó porque... ¿Te costó creer? Me costó creer. Pero tengo o sea, no me queda ninguna duda de que él es parte de este proceso de corrupción que tiene el país, pero obviamente yo no creo que él haya hecho solo por su propio fuero, si es que no tuviera una anuencia o un acuerdo con Rafael Correa. Y Correa totalmente culpable. Por supuesto, él es el jefe de todo. Ahora, ¿qué pasa cuando los periodistas hacen una investigación tan grande como la de Arroz Verde, en la que han estado trabajando durante mucho tiempo, y, ganaron los premios Mantilla aquí en Udala Channel, y la justicia a la final no hace nada? ¿Cómo uno como periodista se siente al saber que todo su trabajo tal vez no sirvió de nada? No, sí. En este caso es como que la justicia sí está haciendo su trabajo, y buena parte de la documentación que nosotros recabamos para elaborar esta información es base para enjuiciar a los 21 implicados dentro de este caso. Y mañana inicia el juicio. O sea, este caso es tal vez el más importante de la historia del Ecuador porque nunca se había judicializado con tanta fuerza a los poderes más grandes de este país. En un momento histórico tan trascendente como el actual. O sea, eso el periodismo, si lo ve con los años en retrospectiva, dirá, wow, o sea, increíble. Por fin, un caso de tremenda connotación fue a juicio y los principales implicados están allí. Es que esto no tiene antecedentes en ninguna parte en el cual el círculo íntimo de un presidente de la República más los 9 empresarios más grandes de este país vayan a un juicio por el mismo tema. O sea, se parece mucho al caso Lavallato, tiene esos tintes de Lavallato y lástima que el Ecuador sea un minúsculo país que poco se lo considera internacionalmente, para que de alguna manera esto quede como un gran ejemplo de lo que ha hecho el periodismo, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar en el juicio? Lo peor y lo mejor. A ver, lo peor es que sean liberados de toda culpa Rafael Correa y su grupo de 5 personas que están dentro del caso. Es lo más grave. Lo mejor obviamente es entender que va a existir una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que ustedes esperan? Bueno, entendemos que tiene que ser al menos de 5 años. Es un caso que no prescribe y al no prescribir Rafael Correa estará impedido de volver al Ecuador para siempre. ¿Pero crees que 5 años es suficiente para remediar todo el daño que tantos empresarios? No, circunstancia, pero el hecho de juzgarlos, ya estar yendo a un juicio en el cual se ha determinado que existe un delito de por medio, ya es bastante. Y 5 años puede parecer poco, pero para la vida política de alguien que cree o todavía tendrá mucha influencia en el país es algo muy importante, muy importante. Ya se abrirán otros casos, ya se verá exactamente qué es lo que se puede investigar a profundidad en el futuro, ya se verá si es que se puede recuperar el dinero, pero es cuestión de tiempo también. ¿A qué tú te ves a futuro? ¿A
¿A solo quedarte en investigaciones aquí ecuatorianas o qué otra investigación latinoamericana te gustaría trabajar? Bueno, yo sí he trabajado investigaciones a nivel regional. Tenemos una red de periodistas de investigación que cuando existen temas nos juntamos y constituimos proyectos multinacionales. De alguna manera esa es la tendencia actual. ¿Y cuál es ese proyecto ambicioso al que tú ya más o menos tienes una visión o todavía no existe? Todavía no lo puedo contar. Ah, Pues todavía no lo puede estamos trabajando, contar. sí, ya tenemos un equipo constituido. Por lo regular hacemos como sede en Lima. Y desde allí pues vamos juntando a otros colegas que están en la región. Me gustaría a futuro tratar de hacer un tema colaborativo con periodistas mexicanos para entender toda esta cercanías y relaciones del mundo delincuencial que existen entre los dos países, ¿no? Para terminar un poquito, yo quisiera saber cómo los jóvenes periodistas que recién estamos empezando, cómo podemos tener esa visión y aspirar a llegar a esas reuniones de periodistas de investigación que están en Lima. A mí me gustaría. ¿Qué es lo que uno tiene que tener como principal ético y periodístico para llevar este mejor oficio al mundo? Esto es una profesión netamente ética, ¿sí? Si es que esa ética se rompe, muy difícilmente vas a ser un buen periodista de investigación porque no te vas a meter en los temas serios, ¿no? Nunca lo vas a hacer. Primero eso, primero una ética inquebrantable. Segundo, el deseo de hacerlo. Mira, yo siempre soñé con hacer cosas grandes. Soñé con hacer cosas grandes. Y dije, tengo que cumplirlos porque si es que yo no las cumplo, sí, no voy a sobresalir, porque yo sí quiero sobresalir. Porque voy a estar en la misma línea de periodistas que no van más allá. Yo tengo que sobresalir, sí, eso primero ha sido la pasión. Y luego ir descubriendo los temas, porque yo a cada tema que me he enfrentado ha sido como descubrir un mundo. He dicho, wow, qué cosa más interesante, quiero meterme en esto. Y al principio es muy frustrante. Para un periodista joven, yo me recuerdo cuando inicié, te conté que había iniciado en el 93, intentaba hacer una investigación y todas se me caían, todas. O sea, de las 10 que intentaba, las 10 se caían. Pero tuve la suerte de tener un grupo porque aprendí a hacer además periodismo con mujeres. A mí me enseñaron el oficio las mujeres. ¿Qué parte del oficio te enseñaron las mujeres? Todo lo que yo sé en el periodismo me enseñaron mujeres. ¿Quiénes? Sí, Patricia Estupiñán de Burbano y Mariana Neira, en la revista Vistazo. O sea, yo buena parte de mi formación, de entender qué es lo que tenía que construir, que hacer, se los debo a ella. Y por eso para mí recibir el premio Mantilla Ortega, en el cual Patricia Estupiñán de Burbano era parte del jurado, fue como decir, yo veía a Patricia Estupiñán como mi referente, pues yo quería ser como ella. Y ella fue la que te evaluó y dijo, ella lo evaluó logró. el trabajo y me entrega el premio, no podía creerlo, me dije, lo hice bien, lo hice bien. Lo lograste. Entonces, esa condición de querer hacerlo, sí, es la principal. Excelente. Por ahí pasa, y pasa por ese deseo y ese principio. Y yo siempre digo una cosa, mi mejor reportaje aún no lo escribo. Aún no lo escribes. No lo escribo. ¿Y crees tú que es muy importante el trabajo en equipo? Es muy importante tener un buen equipo de buenos periodistas. ¿El periodista no puede solo o crees que sí puede? Puede solo, por supuesto. Puede solo. Y acuérdate que los periodistas son seres extraños, los periodistas son como gatos. Alguna vez en una reunión en Buenos Aires hablando con un periodista muy importante que genera construcciones y decía exactamente esa línea, dice, qué difícil es juntarlos, qué difícil es que puedan trabajar juntos, son efectivamente como gatos, cada quien actúa a su manera, a su lado. y tiene una condición digna de que no me quiero meter con otros grupos. Ahora es efectivamente una condición colaborativa bien interesante que se ha ido formando y de pronto es el éxito de
de muchos grupos. La investigación más grande que se ha hecho en América Latina en los últimos años, que es el país de las 2000 fosas, es construido por un grupo de mujeres, pero es un grupo, ¿sí? En el cual han trabajado mancomunadamente por 2 años. Entonces, sí es importante, pero no hay que olvidarse que uno sí puede hacerlo solo. Tal vez en un proceso más lento, en una investigación tan grande, el trabajar solo te va a demorar un poco más en recabar toda la información, en acceder a las fuentes, que si trabajan 2, 3, 4 periodistas. Yo, todas las investigaciones prácticamente que he hecho en mi vida han sido solos, las he hecho solos. Y tal vez las más importantes sí han sido colaborativas, ¿no? En grupo, pero 2 personas, 3. Por ejemplo, el caso del Gran Hermano, que debe ser la mejor investigación que se ha hecho en este país. ¿Con qué periodistas trabajaste en el Gran Hermano? Lo hicimos 3 ¿Con personas, ¿sí? Lo hicimos 3 personas. Lo hicimos porque Juan Carlos Calderón era el editor general del periódico en ese entonces, pero la investigación la hicimos prácticamente 2 personas. En último momento se sumó un nuevo periodista que de alguna manera se encargó de verificar lo que ya habíamos investigado 2 periodistas, pero trabajamos un periodista en Quito y una periodista en Guayaquil. ¿Quiénes fueron esos 3 periodistas que trabajaron en conjunto? Ay, es Mario Avilés. No, pero soy tan malo para recordar los nombres y tan malo para recordar el nombre de mi buena amiga que me estoy olvidando su nombre, pero fuimos 3. Y de allí pues nació este libro que este año está por cumplir 10 años. Y se me está ocurriendo que deberíamos hacer un gran foro que sea del Gran Hermano a Arroz Verde. Y sobre todo también que incentiven a los jóvenes a lo que te decía, a este periodismo de investigación, a nosotros también aspirar a llegar en alto con la ética súper formada. Ganas de hacerlo, indignación y ética, porque además solo puedes hacerlo si tienes un motor y ese motor es la indignación. Todo lo que he hecho yo, todo ha sido por indignación. A base de indignación. ¿Sí? Si no te duele este país que es el tuyo, no vamos a ningún lado. ¿Y continúas indignado? Siempre. Desde que empezaste el periodismo del 93 hasta ahora, ha sido una indignación durante todo este proceso. No creo que sea un tema profesional, sino personal. Sí, depende mucho de la persona. Entonces, si lo tomas suave, de pronto haces otras cosas, ¿no? Sí, pero si eres un indignado, el periodismo de investigación te puede ir bien. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos en el programa. La verdad ha sido un honor tenerte aquí, que tus testimonios nos formen a nosotros como profesionales. No, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, amigos. Estaremos en una próxima ocasión con un nuevo periodista, un nuevo episodio del Mejor Oficio. Gracias, Cristian. A ti.